Voy a empezar este video con la carnita. La carnita es, me he mudado, tengo desde fines de abril viviendo acá, pero, o sea, ya habitando como tal y ocupando ese espacio. Hoy es julio, fines de julio, pero he estado dándole mantenimiento a esta casa desde inicios de abril. Entonces, desde abril, mayo, junio, julio, he llevado 4 meses hasta ahora que he estado tiempo viniendo acá. Me he estado sentando, he estado, sobre todo en el primer mes que no habitaba acá, venía solamente a ocupar el espacio y a estar aquí y trabajar por 1 hora, 2 horas, 5 horas, para irme acomodando lugar. Y me sentía triste al inicio, me sentía triste y me nacía desde los primeros dos, en el segundo día que estuve aquí pasando algunas horas de tiempo solo. em, Venía a mí esta pregunta, que esa es la carnita del video. Y la pregunta es, ¿cómo me gustaría vivir? ¿Cómo me gustaría vivir? Y he estado abril, mayo, junio, julio, intentando responder esta pregunta de la cual todavía no tengo ni idea. Yo empujo mucho en los círculos de filosofía para no filósofos, que además de vivir la vida con propósitos, que me parece una buena forma de hacerlo, no me parece que tengamos que abandonarlo, ¿no? Pero como lo presento como una variante, en su caso si lo llegas a considerar como un sustituto, pero yo invito a que las personas, además de que cuando llegue el año y tengamos nuestros 12 propósitos de año nuevo, quizá no sean 12 preguntas, pero que tengamos una pregunta con la cual vivir la vida. Y la vida es muy sensata, la vida siempre va a dar herramientas para responder. Em, entonces yo le he lanzado esta pregunta a la vida y sinceramente todavía no tengo una pregunta firme. Sin embargo, me he cuestionado mucho sobre el cómo me gustaría vivir. Y en este cómo me gustaría vivir es sí, el dónde, sí, el qué tipo de lugar, si me gustaría una casa, un departamento, un terreno, y con una casita pequeña, mayormente área verde, si me gustaría vivir en mi ciudad, moverme o mudarme constantemente, salir del país. Me he preguntado mucho sobre esto. Y pues la vida es muy sabia, la vida es muy sabia, tanto que más o menos como un mes después de este interrogatorio que me hice a mí mismo, tuve la oportunidad de ir a un retiro filosófico. Este retiro filosófico, bueno, le llaman encuentro de filósofos, pero pues es más o menos un retiro, ¿no? Es un espacio de gente mayormente filósofa, y hacemos actividades de filosofía y escuchamos las teorías de algunos, sus presentaciones y demás. Entonces, en ese espacio nos estábamos quedando en grupos, ¿no? O sea, en mi habitación yo me quedaba con otras 5 personas, éramos 6 personas en una habitación y así los demás, en su gran mayoría, que tenían esos espacios compartidos. Em, y, y en mi caso, y en el caso de muchas personas, pues compartían solamente con filósofos. Esa experiencia que por cierto me gustó demasiado, me pareció demasiado linda. Y me pareció muy linda, creo yo, porque tenía esta sed de compartir tiempo con gente filósofa. Pues yo hago filosofía y todo lo que he tenido de experiencia académica ha sido en línea. Entonces, yo extrañaba esa parte de la presencialidad, del hecho de que termina la sesión y vamos a tomar un café. Vamos a tomar un café y que quizá que hablamos algo de la clase o que quizá hablamos de lo que cenaste el día de ayer, ¿no? Pero el tener ese roce de rodilla a rodilla, de calor, de la misma bebida, con otra gente que también es filósofa, eso es algo que yo añoraba mucho y afortunadamente tuve. Y en esa experiencia que tuve, pues platiqué con ellos, ¿no? O sea, conviví mucho y me he llegado a una teoría no firme en que no sé todavía con qué tipo de persona me gustaría vivir.
¿no? Pero creo que me estoy acercando un poquito más a responder eso. Es decir, ya mi pregunta, y acá vamos un poquito a ver a lo macro, ¿no? Esa pregunta inicial era, ¿cómo me gustaría vivir? Y ahora que fui al taller, nació una nueva pregunta, bebé, una pregunta que nace de la pregunta madre, vamos a decirlo así. Y esta pregunta es, ¿con quién me gustaría vivir? ¿O con qué tipo de persona me gustaría vivir? Por aquí, algo que había mencionado, no había mencionado. Antes de ir, tenía esta sensación de, ok, no sé cómo me gustaría vivir, pero creo que no me gustaría vivir solo. Fui a ese taller, a este retiro, y me parece acercarme a la confirmación de eso, de que no me gustaría vivir solo. Y por eso es que nace esta pregunta de con quién me gustaría vivir, porque el tiempo que compartí con esos chicos y chicas, pues me gustó mucho, lo disfruté mucho. Y creo que me gustaría vivir con alguna persona con la cual pudiéramos contemplar, que pudiéramos intentar racionalizar lo que pasa a nuestro alrededor, intentar comprender el hecho, y no me refiero tanto que vayamos a lo académico o al intelectual, que también es lindo en mis ojos, pero el hecho de que las acciones que hagamos estén pensadas, eso, eso me parece fantástico y eso me parece vital. El hecho de que lo que se decida comer, las actividades que se decidan hacer el fin de semana, el cómo se decidan acomodar las cosas de la casa, del espacio, del jardín, que todas esas decisiones grandes y pequeñas sean como resultado de un proceso del pensamiento, que esas cosas no sean un accidente. Me gustaría que todo lo que suceda a mi alrededor sea pensado, y que sea pensado con un poquito de cuidado al menos. Eso es algo con lo que me he quedado y lo que he avanzado en cuanto a esa respuesta. Me es un poco quizá complicado el ahondar un poco más en la respuesta, porque también he pensado que en mi vida yo quiero que la filosofía sea la brújula de absolutamente todo lo que hago, al menos por ahora. Y es decir, que si yo llegase a tener un proyecto que me lleve a una ciudad diferente, ir a esa ciudad diferente, a un país diferente, a un pueblito, ¿bien? Entonces, para mí, en este momento de mi vida, la filosofía quiero que sea la brújula de todas mis acciones, tanto económicas, tanto como personales, tanto como de tiempo, tanto como de espacio, o sea, de geolocalización. Quiero que la filosofía sea la brújula de todo eso. Y, y creo que de alguna forma podría llegar a ser complicado el qué tipo de persona me gustaría que estuviera conmigo o personas estuvieran conmigo. Ahí hay que pensar que quizá alguna persona que esté dispuesta a moverse conmigo, quizá alguna persona que esté dispuesta a quedarse mientras yo me muevo, ¿no? No sé todavía, no estoy muy seguro de ese tipo de pensamientos, sin embargo, he avanzado y junto con esta movilidad, no solamente he pensado en ese aspecto, sino he pensado en otras cosas que me gustaría, eh, no diría cambiar, sino ir avanzando, ir aprendiendo como persona. Creo que me gusta mucho la idea de poder yo hacer mis propias mejoras en mi casa, el hecho, esta idea de yo poder crear mi propia casa, no lo hablamos desde cero, sino el hecho de poder pintar una pared, que mira que esta yo la he pintado, acá me puse esta cosita que no sé cómo se llama, que es donde pones la pintura y bueno, ahí está el rodillo donde lo mojas y pues acá está
la extensión de rodillo, que es la que he estado utilizando, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que he hecho aquí en la casa han sido por mi propia mano. Sí, he contratado a algunas personas para que me ayuden a hacer cosas que yo no sé o que no me da el tiempo a hacer. Y también afortunadamente que he tenido amigos, tengo amigos que han estado dispuestos a ayudarme aquí a las mejores de la casa. Entre ellos, pues los voy a mencionar, ¿no? Eh, Bidmer, Lalito, Richard y bien Naomi también me ha estado echando la mano y también mis padres, ¿no? Creo que merecen una mención para que queden ahí para la historia. Y, y bueno, en cuanto a la situación acá, pues he tenido que mudarme, he tenido que independizarme, más que nada por impulsos externos a mí. Yo ya me había dicho que me iba a independizar, reindependizar, o sea, independizar por segunda vez, em, pero que iba a dejar que algún impulso externo me empujara, ¿no? Entonces ya pasó, ya ahora estoy acá. Afortunadamente conseguí un muy buen trato. Ahora la casa, ahorita la ven bonita, ¿no? Evidentemente no le voy a enseñar toda la casa, pero ahorita se ve bonita, se ve presentable. Pero el asunto es que yo consigo un muy buen trato. Para la gente que no es de México, ¿vale? Y para la gente que es de México, les voy a explicar cómo estuvo esto. Y hago este hincapié de mexicanos y no mexicanos porque vamos a hablar de dinero. Cuando yo entré a esta casa, el lugar no estaba muy habitable. Aquí voy a poner algunas imágenes. Y realmente la vi y dije, bueno, es que es una casa y pero estaba, o sea, me daba un poquito de miedo meterme acá y llenarme de bichos cuando estuviera dormido. Pero bueno, el trato que conseguí es muy bueno, fue muy bueno, porque este trato probablemente es el mejor trato de vivienda que voy a tener durante toda mi vida. Y es que en este trato, a lo que se llegó fue, yo iba a rentar este lugar de aquí a diciembre, o sea, de abril a diciembre, todos esos meses, con una mensualidad de 1,500 pesos. Esto traducido, es 1,500 pesos mexicanos. Esto traducido a dólares, y ahorita les voy a enseñar el numerito, porque la verdad que no me acuerdo. Bueno, se lo voy a poner por aquí. Esa cantidad de dólares, o sea, mensualmente, sí pagué un depósito, que es lo de una renta, pero todo lo que yo le metí y le he metido y le voy a meter a esta casa de mantenimiento, absolutamente todo es deducible de la renta. Es decir, yo en el primer mes le he invertido de pintura, de mantenimiento regular, de que vinieran a llevarse la basura, vinieran a llevarse las cosas, que cambiar la puerta y demás cosas. Todo eso, lo que les he invertido ha sido el pago de abril hasta octubre. Es decir, desde que he llegado acá, pagué el depósito, pagué el primer mes y de ahí no he pagado nada. Entonces, aquí hay que ser bien inteligentes, o lo más inteligentes que podamos, ¿no? Y es que esa es una situación afortunada. O sea, nunca, yo sé que muy probablemente nunca voy a tener un trato así en mi vida, así que lo que tengo que hacer es ser inteligente. Es un momento de ser inteligente con el dinero, porque estoy en una posición afortunada. Entonces, hasta el momento lo que he pensado es, ok, una, hay que ahorrar. ¿Vale? Porque una vez termine el contrato acá, pues hay que moverse a otro lado, ¿no? Y ahí sí hay que pagar renta y depósito y una renta más normalita. Entonces, hay que ahorrar. Eh, y después de eso, también es importante el hecho de meter un negocio. Para mí este mes sí o sí, o sea, no este mes, este año. Yo no puedo terminar el año sin que tenga una fuente de ingresos extra. Yo no puedo hacerlo. Entonces, este año sí o sí tengo que tener un nuevo negocio y esa es parte de la prioridad financiera, al menos durante este año.
Y bueno, esta ha sido mi vida durante los últimos 4 meses. Sí, ya sé que he sido un poquito infiel y que la debía de haber subido hace 4 meses justamente, pero bueno, hoy estamos acá. Ya sabemos que si no podemos hacer las cosas lo mejor posible, pues hay que hacerlo de una forma buena o satisfactoria, justo como estamos haciendo este video. Besos, abrazos y apachos. Hasta despuesito. Chao, papá.